Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial que os traigo hoy, que voy a dedicar a preparar una hoja de cálculo en Excel para estudiar la interacción axil-flector en pilares de hormigón armado. Imaginad que tenemos una sección de un pilar rectangular de hormigón armado, como este de aquí, en el que tenemos las armaduras longitudinales dispuestas en el perímetro. La clave del estudio va a ser estudiarlas por capas. En este caso, por ejemplo, la capa superior, la capa más comprimida, la voy a designar D sub 2 y la capa, o sea, la profundidad de la capa de esta capa respecto a la fibra más comprimida será D sub 2 y la capa inferior, que es la más traccionada, la llamaré capa 1 y su profundidad será D sub 1, como sabéis suele ser el canto útil. De esta manera sigo un poco la designación habitual en la instrucción EH, el 1 para la capa más traccionada y el 2 para la capa más comprimida. El resto de capas intermedias que tenéis aquí, que veis aquí, pues las voy a numerar como 3, 4 y 5. Bien, la clave va a ser que la profundidad de la fila neutra en el agotamiento X, que es una incógnita, pues no lo va a ser. Al final pondremos en la hoja de cálculo una celda en la cual se pondrá este valor y en función de esta profundidad de fila neutra se calcularán las deformaciones unitarias de todas las capas de armaduras y, conocidas las deformaciones, sus tensiones. Imaginad, por ejemplo, que tenemos una profundidad X, como esta de aquí, que está por debajo, que es más pequeña que el canto total de la sección. Es decir, tenemos zona comprimida y zona traccionada. En este caso, la deformación del hormigón en la fibra más comprimida será el 3,5 por 1000 cuando tenemos hormigones de resistencia convencional y las deformaciones unitarias de cada capa se obtienen por semejanza de triángulos con la ecuación que veis aquí, en función del 3,5 por 1000 de la profundidad de fila neutra y de la profundidad de sub i de cada capa. Esta sería la deformación epsilon sub s i de cada capa. El criterio de signos es que si este valor es positivo es un acortamiento y si es negativo es un alargamiento. En caso de que la profundidad X se salga de la sección, sea mayor que el canto de la sección, pues tenemos que el pivote pasa de estar en el punto B al punto C, que se sitúa a una profundidad X sub C, que es la que corresponde a una deformación del 2 por 1000. Esa profundidad X sub C os la indico aquí a continuación. Esta es la fórmula teórica y con hormigones de resistencia convencional, el 2 por 1000 entre 3,5 por 1000 pues da 3 séptimos de H. Y igual que antes, por semejanza de triángulos, entre, pues eso, la deformación del 2 por 1000 corresponde a una profundidad X menos X sub C, como el resto de deformaciones corresponde a una profundidad X menos D2, D sub 3, D4 o lo que fuera. Y aquí tenéis entonces la ecuación. Bien, sin más dilación, voy a comenzar a preparar la hoja de cálculo. Aquí voy a llamarle a esto, voy a ponerle un título, datos generales, y aquí pondremos, por ejemplo, FCK en megapascales. Esto lo voy a copiar unas cuantas veces. Aquí pondremos, por ejemplo, el FI, aquí el F sub CD y aquí el F sub YD. Entonces, resistencia del hormigón, por ejemplo, 25. Límite elástico del acero, característico 500. Resistencia del hormigón de cálculo, pues la característica entre el coeficiente de seguridad. Y límite elástico de diseño, pues el característico entre el coeficiente de seguridad. Vale, aquí he pasado, puesto aquí, esto sería entre. Vale, bien, estas celdas las voy a poner en amarillo para indicar que son las celdas en las que el usuario introduce datos. Bien, a esta celda le voy a poner un ancho de 17. Bien, luego aquí voy a poner otros datos que son el canto H en milímetros, igual que antes, voy a poner esto de ancho, por ejemplo, 17. Luego tendríamos el ancho en milímetros también, el recubrimiento de prima en milímetros y ya que estamos también la profundidad del pivote C. Vale, aquí por ejemplo voy a poner 540 milímetros y esta es 3 séptimos, como hemos visto antes, del canto U, del canto de la sección. Vale, estas tres son también datos que debe introducir el usuario.
Otra que vamos a poner aquí, otro dato, va a ser la, eh, el esfuerzo axial aplicado en la sección. Le voy a llamar esfuerzo NRD y estará en kilonewton. Vale. Se trata un poco de que el usuario especifique cuál es el esfuerzo axial aplicado en la sección para que luego la hoja de cálculo, voy a poner aquí en alguna otra celda, la hoja de cálculo, aquí lo que hará será ajustar la profundidad de la fibra neutra, que es con la que jugará luego la función solver del Excel. Profundidad de la fibra neutra XU en milímetros. Vale, esto lo alinearé a ver si funciona a la derecha y aquí a esta profundidad voy a poner, por ejemplo, 100. Bien, ya que estamos, a esta celda le voy a poner el nombre XU, porque es la profundidad última. A esta le voy a poner de nombre XC, que es la profundidad pivote C. Al canto le voy a poner de nombre HH. A esta le voy a poner de variable BB. Y luego a la resistencia del hormigón la pondré de nombre de variable FCD. Y a la resistencia del acero, al límite elástico, FYD. Tenemos entonces FCD, FYD, XC, BB, etcétera. Vale. Lo siguiente que voy a poner aquí va a ser capa superior, que es la capa 2. Pondré aquí la profundidad de sub 2 de esta capa, que coincide, ya sabemos, con D', en milímetros. Esta en principio no tiene que ponerle el usuario porque es igual al recubrimiento mecánico. Vale. Y aquí luego voy a poner el número de barras. Y aquí una columna para indicar la sección en milímetros cuadrados. Y esto va a funcionar como una especie de matriz. Aquí voy a poner los diámetros disponibles. Pongo el de phi 10, aunque recordad que el diámetro phi 10 no vale para pilares. No, el diámetro mínimo en pilares es 12. Pero en el caso de que quisiéramos generalizar esta hoja de cálculo para vigas, pues el diámetro 10 sí que es perfectamente posible en vigas. Esto lo voy a poner varias veces copiado. Por ejemplo, aquí pongo diámetro 12, diámetro 14, aunque no se utiliza, diámetro 16, diámetro 20, diámetro 25, diámetro 32 y diámetro 40. 10, 12, 14, 16, 20. Vale. Y aquí, número de barras, en principio 0, lo copio varias veces, y vamos a suponer que la capa superior tiene, por ejemplo, 4 barras de 16, o si no, mejor 5. Y aquí lo que voy a hacer es calcular el área. Será el número de barras multiplicado por pi, la función pi con los dos paréntesis, entre 4 por el diámetro de la barra al cuadrado. Y esto lo voy a copiar y voy a ir en cada celda modificando el diámetro. Vale, lo siguiente es calcular el área de la capa 2, que no es ni más ni menos que la suma de esto. Vale, bien. Y ahora aquí a continuación voy a calcular la deformación unitaria de la capa 2, es decir, epsilon su S2. Vale, como hemos visto antes, vuelvo a poner las fórmulas. En el caso de que la profundidad X sea más pequeña que el canto, para esta situación de aquí, la deformación unitaria de cada capa iésima vale esta fórmula de aquí, y en caso de que la X sea mayor que H, el canto de la sección, pues la deformación valdrá esto que tenéis aquí indicado. Bueno, pues entonces lo voy a poner aquí el condicional, igual a si, sería si X última me reconoce, pone en azul, la variable que hemos obtenido antes, es menor o igual que el canto de la sección, pues la deformación será 0,0035 por X última menos la profundidad a la que está esta capa,
entre la profundidad x última. Y en caso contrario, 0,002 por x última menos la celda esta entre x última menos la profundidad del pivote C, que es xc. Cierro paréntesis y ya tengo entonces la deformación unitaria. Y ahora lo siguiente sería la tensión de esta capa de armaduras. La tensión que es sigma. Vale, en este caso, aplicando la ley de Hooke, sabemos que es tensión igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria. Pero tenemos dos condiciones. No puede ser, si es de tracción, no puede ser más negativa que menos F sub Y d, y si es de compresión, no puede ser más positiva que más F sub Y d. Esta ecuación puede escribirse de esta manera de aquí. El mínimo entre F y D y el máximo entre menos F y D y la ley de Hooke. Así que es lo que voy a poner aquí. Sería el mínimo de F y D comparado con el máximo entre menos F y D, la menos negativa, y el modo de elasticidad, que es 2 por 10 a la 5, multiplicado por la deformación que acabamos de calcular en la página, en la celda anterior. Y tendríamos una tensión de 420 megapascales. Y finalmente, pues la resultante de esta capa, vamos a llamarla NS2 en newtons, pues será igual a la tensión multiplicada por el área. Y tenemos ahí la resultante de cada capa, que lo tenemos aquí indicado. Y luego el momento de esta resultante, que es área por tensión, respecto del centro de gravedad de la sección, pues lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos aquí es básicamente restar a h medios, que sería la profundidad de centro de gravedad, la de cada capa. Pues h medios menos d sub 2 o h medios menos d sub 3, etc. Es lo que tenía, la fórmula que teníamos aquí abajo indicada. Será n sub si por h medios menos di. Por lo tanto, el momento, esto sería milímetros por newton, y pongo una m de momento, pues esto será igual a la resultante que tenemos de ahí multiplicada por HH entre 2 menos la profundidad de esta capa. Tenemos ahí entonces la resultante. Bien, voy a hacer aquí un parón y lo siguiente, bueno, si no antes voy a introducir lo que voy a hacer. Voy a definir el resto de capas. Esto que tenemos aquí lo voy a copiar aquí y esta capa le voy a llamar, por ejemplo, esta será la capa intermedia 3. En este caso, esta la voy a llamar, esta será 3, esta está formada por únicamente dos barras. Y luego también voy a poner aquí la capa intermedia 4, que realmente en este caso es la central. Vale. Y aquí de nuevo también número de barras 2. La profundidad de estas capas, si tuviéramos una sección de 500, pues la profundidad de la capa de 4 es justamente la mitad del canto. Por lo tanto, 250. Y esta otra, que sería a mitad de camino, 250 más 40, 290, entre 2, 145. Estos datos son también introducidos por el usuario. Tienen que estar en amarillo. Bien, lo siguiente entonces, como os podéis imaginar, será copiar todo esto aquí. Lo voy a copiar, a ver si funciona bien. Vale, evidentemente, justamente esto tiene pinta de estar bien. El momento de esta es nulo, porque justamente está respecto al centro de gravedad, es nulo porque justamente coincide con el centro de gravedad. Sin embargo, sí que tiene una resultante negativa porque esta armadura está traccionada con un 5 por 1000 de deformaciones, está plastificada. Esta está por debajo del 2 y pico por 1000, que es la deformación del límite elástico del acero, y por lo tanto no ha plastificado, se quedan 315 megapascales negativos. Bueno, pues hago aquí un parón, voy a hacer alguna operación de formato y para poner subíndices y tal, y en el siguiente tutorial continúo haciendo esta hoja de cálculo. Nos vemos en el siguiente tutorial.